Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Ha nacido en el corazón de mi esposa y en mi corazón también la necesidad de querer explicar la Biblia, explicar la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, pero más que nada explicar las historias referidas, lógicamente, al nacimiento de Jesús, cómo Jesús vino a este mundo, vivió con nosotros hace 2000 años, cómo Jesús se movió en este mundo haciendo milagros, ayudando a las personas, las cosas bellas que hizo Jesús. Y después cómo Jesús terminó en aquella cruz entregando su vida por nosotros y finalmente cómo subió Jesús al cielo a sentarse allí al lado de su Padre. Pero si yo te lo explico de esta manera, va a ser bastante corto. Entonces vamos a ir viendo detalle por detalle cómo fue antes del nacimiento y de la venida de Jesús a este mundo, cómo fueron las cosas, y cómo fueron las cosas en el momento en que ya Jesús nace, cuando Jesús crece, se hace niño, adolescente, joven, las cosas que él vivió, las cosas que a él le sucedieron, lo que pasó con su padre José, con su madre María, con su primo, con Juan el Bautista, cómo Jesús eligió a los 12 apóstoles, la forma en que lo hizo, los milagros que hizo Jesús, la sanidad y las sanaciones que hizo con las personas que sufrían, el rechazo que también sufrió Jesús de parte de ese pueblo a donde él fue a nacer, y finalmente la crucifixión de él, cuando él entrega su propia vida a cambio de la nuestra. Vamos a comenzar con Juan capítulo 1 y vamos a ir contando la historia. Yo voy a ir leyendo la historia y te la voy contando para que vos la vayas entendiendo. Así dice la Biblia en Juan capítulo 1. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesucristo estaba con su Padre, con Dios Padre, antes de que el mundo, el planeta Tierra, fuera creado. O sea que acá nos está enseñando que Jesús ya existía siendo Dios antes de que el planeta, con todas las cosas que hay en él, fueran creados. Jesús es Dios, y como Jesús es Dios, entonces Jesús, como Dios, existía antes de que este mundo fuera formado. Eso es lo que nos quiere enseñar en los primeros 2 versículos. Cuando Dios Padre creó las cosas, allí estaba la palabra, o sea, allí estaba Jesús con él. Todo fue creado por la palabra. Esto quiere decir que todo lo que Dios decía, por el poder que Dios tiene, de la nada aparecían las cosas creadas. Los que más o menos tienen una idea de lo que han visto por televisión o lo que tal vez han escuchado de alguien que les habló acerca de la Biblia, van a poder comprender lo que les estoy diciendo e imaginarse un poco de lo que estoy hablando. Ustedes ya ahí pueden hacerse una imagen de un Dios Padre eterno, un Dios que es Jesucristo, estando los dos juntos allí, y Dios Padre, antes de que el mundo fuera creado, dice que se cree el mundo, que el mundo se forme, y de la nada comenzó a formarse el mundo. Y ahí estaba Jesús viendo cómo su Padre
celestial creaba el mundo, creaba el universo. Dice el versículo 4, de la palabra nace la vida y la palabra es la vida. O sea, la vida es Jesús. Es la vida que ha de venir a vivir a través del Espíritu Santo al corazón de las personas. Esa luz que alumbrará o habría de alumbrar las oscuridades de los pecados que hay dentro de nuestros corazones. Entonces esa luz había de alumbrar la oscuridad del principio de la creación, porque todo era oscuro antes que Dios crease la luz, pero también la luz de Dios a través de el mensaje de salvación que habría de traer Jesús a todo el mundo, habría de ser una luz que alumbrara en la oscuridad. La oscuridad es símbolo de lo malo y la luz es símbolo de lo bueno de Dios. Entonces acá el Evangelio de Juan ya nos está mostrando que en Jesucristo, en el Hijo de Dios, habría de venir la luz a este mundo. Y dice, y nada puede destruirla. ¿Cuántas personas han intentado, desde aquel momento en que crucificaron a Jesús, destruir a Jesús, destruir al Hijo de Dios? Pero la Biblia nos va a ir relatando más adelante, nos va a contar más adelante cómo Jesús, aunque fue crucificado, Jesús no fue destruido, sino que Jesús fue a la tumba y Dios Padre lo levantó de la tumba, o sea que lo resucitó y lo volvió a la vida. Entonces Jesús, estando ya vivo nuevamente después de su muerte en la cruz, sube a estar nuevamente con su Padre. Aquí ya cambia un poco la temática de lo que venimos viendo, de Dios Padre y de Jesús como creadores de los cielos y de la tierra, y el apóstol Juan ya comienza a contarnos cómo Jesucristo comienza a ser rechazado en este mundo, porque Jesús traía la luz y el mundo se encontraba en la oscuridad. Veamos lo que dice. Dios envió un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Ese Juan es lógicamente Juan el Bautista, el que bautizaba en el río Jordán. Juan el Bautista, antes de que Jesús se hiciera público, antes de que Jesús apareciese en público, Juan el Bautista bautizaba a las personas y les decía que reciban a Jesús, porque Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Acá vamos a ver entonces que Juan el Bautista fue un hombre que fue preparando el camino para Jesús. Fue alguien que anunciaba la llegada del Hijo de Dios a este mundo. Juan el Bautista bautizaba a las personas en el río Jordán y les decía que se arrepientan de los pecados, para que la oscuridad que había en los corazones de ellos fuera alumbrada por la luz de Jesús. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, o sea, ya Jesús vino al mundo y nació. Este es un resumen de la historia de Jesús. Pero vamos a ir viendo un poco más con detalle lo que significó su nacimiento, cómo Jesús después nace y fue perseguido para ser asesinado por el rey Herodes y todo lo demás. Pero vamos a ir viendo paso por paso. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, o sea, por medio de Jesús, pero la gente no lo reconoció. Y esto es triste, esto es difícil de asumir, pero así pasa. Que la gente ignore a Jesús o no le ame por lo que Él hizo es casi algo normal o común, pero justamente para eso, así hay muchas personas como yo que
de alguna manera tenemos el anhelo de contar las historias de Jesús para que la gente reviva esos momentos y también para que reflexione acerca de lo que Jesús vino a hacer y para qué Dios lo envió a este mundo. Dice así el versículo 11, la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Esto se refiere lógicamente al pueblo de Israel, allí en Jerusalén, allí en Belén, donde nació Jesús. Y los pobladores, las personas, los hombres, las mujeres que vivían en aquel lugar cuando nació Jesús y creció, y Jesús comenzó a hablar de que el reino de Dios se había acercado, que debían ser perdonados los pecados de sus corazones, entonces la gente comenzó a rechazarlo a Jesús. Y eso es lo que pasa hoy también. Comúnmente aquellos que siguen teniendo oscuridad en los corazones son los que rechazan a Jesús, porque Jesús es la luz, y la luz es la verdad, es la justicia, es el amor. Entonces, las personas que tienen el corazón oscuro por el pecado que tienen dentro de ellos, no quieren recibir la luz de Cristo, no quieren recibir la justicia, o sea, no quieren vivir siendo justos, sino que quieren vivir siendo injustos, porque el pecado, lo malo que hacemos delante de Dios, nos hace ser injustos, y eso está mal. Pero vamos a seguir leyendo lo que está diciendo acá Juan en el versículo 12. Pero aquellos que le aceptaron y creyeron en Él, llegaron a ser hijos de Dios. Bueno, acá llegamos a un punto muy importante, aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús no es cualquier cosa, aceptar a Jesús es una decisión personal. Es una decisión personal muy íntima, es una decisión personal que puede cambiar la vida de todo aquel o toda aquella mujer u hombre que acepte a Jesús. Tal vez vos me dirás, sí, yo acepto que Jesús es el Hijo de Dios, pero la Biblia no se refiere a este tipo de aceptación, sino el tipo de aceptación a la que se refiere Juan, acá en el Evangelio, es al perdón de los pecados, al arrepentimiento de tus pecados, a reconocer que eres pecador, sin cuestionamientos a Dios, sin cuestionamientos a Jesús, de entrar a examinarte y a decir si yo soy bueno, no hago nada malo, siempre me porto bien. Pero acá la Biblia nos enseña a nosotros de que todos los hombres del mundo están en oscuridad. Y nadie busca estar cerca de Jesús por decisión propia, sino es que Jesús viene a buscarnos. Si Jesús viene a buscarnos, ahí como que se despierta algo en nosotros y comenzamos a ver esa luz que comienza a brillar y comienza a alumbrar. Ahora es decisión nuestra querer acercarnos a Jesús para que Él nos alumbre el corazón, nos limpie de nuestros pecados y nos perdone. Porque es necesario de que los pecados con los que naciste te sean perdonados. Porque todo el mundo nace en pecado. Todos hemos heredado el pecado de Adán, el pecado de Eva. Lo traemos en la esencia de nuestra alma, en nuestros pensamientos. Somos rebeldes. Esa rebeldía interna que tenemos hace que queramos ser independientes, que no queramos reconocer a Jesús en todo lo que hacemos. Y somos nosotros mismos siempre buscando nuestras propias soluciones, buscando vivir nuestra propia vida. Pero Dios quiere darnos una vida mejor. Y para que Dios nos dé una vida mejor, tenemos que aceptar a Jesús. O sea, decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo me arrepiento. Dame una nueva vida. Ven a mi corazón. Y ahí Dios
a través del Espíritu Santo, va a entrar adentro de tu corazón y vas a comenzar a ver la luz de Dios. Veamos lo que dice el versículo 13. Estos son hijos de Dios por voluntad divina y no por voluntad humana. Transformarse en un hijo de Dios es cuestión de decirle: Señor, yo soy pecador, perdóname, límpiame, dame tu luz. Cuando vos le decís eso a Dios de corazón, a partir de ese momento pasás a ser un hijo de Dios, y no una criatura o no una creación solamente. Pasás de ser creación de Dios para ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios es ser hijo del único, grande, soberano y poderoso creador del universo, el Dios absoluto, el que todo lo puede, el que te puede proteger, el que te puede cuidar, el que te ama y el que te va a amar siempre. Ese es el que va a venir a tu corazón, a vivir dentro tuyo. Entonces te va a cuidar como padre que cuida a su hijo todos los días de tu vida, a partir del momento en que tú reconozcas que eres un pecador y que necesitas que Él te perdone. Aquel que es la palabra vivió entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como único hijo de Dios, pero nos ha mostrado el amor y la verdad. Juan, el Bautista, habló de aquel que era la palabra y anunció. Juan el Bautista dijo: ya les había dicho que Jesús estaba por llegar a este mundo. Él es más importante que yo, decía Juan el Bautista, porque Jesús existe antes de que todo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de hombres como Moisés, pero hoy nos trae el amor y la verdad a través de un hombre como Jesucristo. Nadie ha visto a Dios, jamás, pero el Hijo de Dios que viene del cielo a estar con nosotros, Él sí ha visto a Dios, y Él es la imagen de Dios, del Dios invisible que nadie jamás ha podido ver, y se nos muestra delante de todos nosotros para que recibamos todas sus bendiciones. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Jesucristo se hizo hombre, porque siendo hombre, Él había de vivir con nosotros. Era la única forma en que Jesús habría de vivir con nosotros, no como Dios solamente, sino también como hombre. Viviría como nosotros, sufriría como nosotros y sentiría todas las cosas que sentimos. Porque recordemos que Jesús es Dios, entonces Él tenía que cambiar la esencia de ser un Dios que no tiene los sentimientos que tenemos nosotros, ni experimenta lo que nosotros experimentamos estando en este cuerpo. Entonces Él vino y tomó un cuerpo, o sea, nació de la Virgen y nació como un niño, y ahí a partir de ese momento comenzó a experimentar lo que significan los dolores, las tristezas, las angustias, las preocupaciones y todo lo que nos pasa a nosotros. O sea que Jesús se hizo hombre para que Él pudiese experimentar en su propio cuerpo lo que nosotros experimentamos y así poder entendernos mejor todavía y poder ayudarnos mejor. Porque aquel que ha vivido el dolor, la tristeza, como también la vivió Jesús, ese nos va a poder ayudar, nos va a poder dar una mano, nos va a poder auxiliar en los momentos difíciles.
esa persona que ha sufrido lo que hemos sufrido nos va a poder aconsejar. Entonces, una persona que no sufre, una persona que no ha pasado por momentos difíciles en su vida, difícilmente puede aconsejar a otro de cómo solucionar su problema, pero Jesús pasó por todo lo que el ser humano pueda pasar y sufrió por todo lo que el ser humano pueda sufrir, para poder entendernos, para poder comprendernos, para poder así sentir lo que sentimos nosotros, pero Él, a diferencia nuestra, es Dios. Entonces Él tiene el poder para que vos puedas vivir una vida en libertad. Esa libertad Él te la va a dar si vos le abrís tu corazón y permitís que Él, Jesús, entre dentro de tu corazón y comiences a vivir una vida nueva. Porque eso es lo que promete Dios a los que reciben a su Hijo en el corazón, una vida nueva. Bueno, hemos llegado acá hasta el versículo 18 del capítulo 1. Ya vamos a seguir viendo los versículos desde el 19 hasta el 51. Por el momento paramos acá y ya mañana vamos a seguir conversando. Chao, nos vemos.